Pues los saludo a todos de manera especial, esperando pues que hayan descansado, que hayan podido pues tener una semana diferente. Ya estos días pues van a ser nuevamente retomar los compromisos. Hoy quiero saludar de manera especial a la profe Casey. Profe, no sé si de pronto quieras o puedas saludar y presentarte para que los demás compañeros pues puedan identificarte y de esa manera contarles cuál es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Profe Casey. Hola, muy buenos días, profe Lina y compañeros. Bueno, mi nombre es Casey Acevedo. Durante este periodo 1602 voy a estar acompañando el curso de Psicología Comunitaria como directora de curso. Atenta al encuentro, profe, con toda la disponibilidad de poder encaminarnos juntas en este proceso de lo que es Saber Pro y demás responsabilidades que se nos asignaron. Vale, Gracias. profe. Vale, bueno, muchas gracias. También pues les presento a los compañeros que hacen parte de la red de curso. Nosotros en total somos 12 conmigo, son 11 tutores. Profe, no sé si sus tutores tal vez se van a conectar. De pronto no sé si les puedas recordar. Sí, ya les acabo de recordar nuevamente, profe. Ya les acabo de Vale. enviar el mensaje. Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, profe, les comento por qué estamos reunidos aquí los dos periodos. Es un lineamiento de parte de la doctora Adriana. La idea es que los periodos 16.1 y 16.2, hola, profe, ¿cómo está? Se articulen en muchos de los compromisos que hay, porque pues al final todos, digamos que tienen como el mismo propósito y no tiene sentido que ellos realicen algo por aparte cuando pues es la misma información y podemos optimizar el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a iniciar como esos espacios en donde nos vamos a encontrar todos los docentes de los dos periodos académicos, la profe Casey y ustedes para que podamos adelantar unos compromisos. La reunión de hoy pues tiene un enfoque importante y es que recuerden que hemos estado revisando algunos lineamientos enfocados hacia Saber Pro, hacia la competencia que el curso tiene y en este caso pues la competencia genérica de lectura crítica. También al final pues vamos a hablar un poco sobre la acreditación del curso, porque en ese sentido vamos a tener que trabajar bastante. Permítame, profe, que hay como un ruidito. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? ¿No se escucha mucho el ruido? De pronto para seguir hablando. Yo escucho bien, profe. Vale, bueno, entonces uno de los lineamientos para que nos articulemos es hablar sobre el Saber Pro. Yo les había enviado un correíto. En ese correo yo les indicaba la importancia de poder revisar durante este ejercicio unas temáticas a trabajar. Les voy a compartir mi presentación, mi pantalla para que podamos revisar. Pero, profes, bueno, después de esta reunión vamos a tener que entregar un acta en la cual pues yo me hago responsable de la consolidación, pero es necesario que durante este ejercicio ustedes sean muy participativos porque hay unos temas que sí o sí vamos a tener que revisar con ustedes y si no hay participación, pues yo no voy a tener insumos para compartirlos dentro del acta que se va a tener que presentar. Entonces, pues esta reunión Saber Pro tiene un compromiso importante que articula periodo 16.1, 16.2. Estos son los puntos que vamos a trabajar. Inicialmente vamos a hacer una socialización de la estrategia, su relación con el curso, vamos a describir la competencia de lectura crítica, que de las 5 que maneja Saber Pro, pues es la que está asociada al curso. Vamos a revisar las ventajas y las desventajas de la ruta. En este sentido es necesario que ustedes reconozcan o que ya tengan información previa de cómo funciona esta ruta, cómo podemos nosotros en el momento en que se requiera orientar al estudiante, no solamente en la competencia asociada al curso, sino en todo el proceso en general, ¿no? Percepción de ustedes en relación a Saber Pro, cómo lo estamos manejando, qué aspectos podemos nosotros mejorar y qué podemos vincular dentro de la acreditación que se viene. Propuesta de evaluación y ajustes, ahí es donde vamos a centrarnos cuando vayamos finalizando el ejercicio y las sugerencias y los aportes que ustedes consideren. Entonces, en ese sentido, profes, es muy importante que tengamos en cuenta que el ICFES maneja diferentes pruebas. Sin embargo, la que está asociada al nivel de formación en el que se encuentran los estudiantes son las pruebas Saber, que según el ICFES, pues forman parte de procesos y acciones de conjunto
con ese instrumento que el gobierno nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer la inspección y vigilancia. Las pruebas son requisito obligatorio para todos los estudiantes que atienden el nivel formativo en el que se encuentren. Es un requerimiento, empezando por las pruebas Saber 11, luego seguimos con las pruebas Saber TIT, que son las que aplican para el título de tecnólogo y técnicos, y la prueba Saber Pro, que es el que en este momento pues digamos que nos obliga a revisar, ¿no? Las dos últimas pruebas también se pueden presentar desde el exterior. Nosotros pues por nuestra modalidad tenemos, digamos que muchos estudiantes a nivel nacional, internacional, y esto hace que ellos puedan realizar la prueba desde donde se encuentren sin ningún inconveniente, ¿no? Esos son algunos beneficios que pueden obtener los estudiantes si tienen un puntaje alto, ¿sí? Entonces, reconocimiento y certificación pública, si el puntaje es alto, pues en el currículo se puede mostrar el compromiso y habilidad del estudiante, lo que puede generar mejores oportunidades laborales, prioridad en el proceso de admisión de algunos programas de posgrados, oportunidad de obtención de ayuda para estudios de posgrados en instituciones educativas, condonaciones de deudas en caso de que tengan un crédito con el ICETES, créditos condonables para estudios de posgrado con el ICETES, y obviamente pues el buen desempeño puede determinar de manera positiva el futuro pues de los estudiantes, ¿no? Digamos que eso es una información general de algunos beneficios. Aquí también hay un reconocimiento importante, y es que el ICETES realiza como una ceremonia e invita a ese estudiante que haya obtenido la puntuación alta o sobresaliente y le realiza una condecoración en ese ejercicio. Bien, aquí es importante que ya vayamos un poco más al contenido de Saber Pro. Aquí pues vamos a realizar un ejercicio de familiarización. Saber Pro pues está dirigido a los estudiantes próximos a graduarse. Son aquellos estudiantes que según Saber Pro y el IFES deben tener mínimo 120 créditos aprobados para poder hacer la prescripción y poder presentar la prueba, ¿cierto? Aquí vemos pues 6 pasos importantes de información asociada a cómo está compuesto cada uno de los módulos genéricos, duración del examen, bueno, todo lo que tiene que ver con presentación de pruebas y demás. Hay una caja de herramientas que la vamos a presentar más adelante, que ya se les ha venido compartiendo con los estudiantes. Aquí se presentan unos cuadernillos con preguntas de práctica y ejemplos de preguntas explicadas para que el estudiante pueda realizar pues un entrenamiento, ¿cierto? Los estudiantes tienen posibilidad de presentar hasta 3 módulos específicos de acuerdo con la combinación que seleccione cada institución. Esto sí ya es algo más de pronto pues aterrizado hacia cómo está organizada la presentación de la prueba, ¿cierto? Aquí en la parte inferior derecha vemos cómo se componen los 5 módulos: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés y comunicación escrita, que, como lo dice la imagen, son preguntas abiertas o son textos escritos que debe realizar el estudiante. Nosotros como curso, tanto el periodo 16.1 como el 16.2, estamos asociados o estamos organizados o estamos puestos dentro de la competencia de lectura crítica. Estas son las 5 competencias que ya las mencioné pues anteriormente. Nosotros pues debemos ser en esta nueva acreditación bastante rigurosos en que el estudiante comprenda y asuma el ejercicio desde poder comprender cómo está compuesta la lectura crítica, y por eso debemos, bajo la estructura de la acreditación, evidenciar pues este ejercicio y fortalecer esta competencia, ¿no? Aquí ya vemos un poco más la información aterrizada hacia la lectura crítica. En este módulo pues se evalúa el conjunto de habilidades para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana, pero también en ámbitos académicos no especializados. Y cada módulo está acompañado de 2 tipos de textos. ¿Cuáles son esos textos? Discontinuos y continuos. Esto pues es un poco más teórico, sin embargo es necesario que lo revisemos porque de aquí es donde van a surgir las estrategias para vincular al curso en la acreditación. En este módulo se evalúan competencias que permiten el entendimiento del significado de palabras o frases, la comprensión de fragmentos cortos de un texto para darle sentido global y las reflexiones en torno a un texto y evaluar su contenido. ¿Qué se recomienda? Leer todo tipo de textos, esto para fortalecer la competencia a nivel de la presentación de la prueba: novelas, cuentos, noticias, ensayo,
todo lo que consideremos importante en textos que sean pues también digamos que asociados dentro del programa que está estudiando o que está desarrollando el estudiante más bien. Esto pues permite que el vocabulario se fortalezca, que se pueda entender a profundidad los textos y que se facilite pues la lectura por muchas horas seguidas, ¿no? Estos son como los tips que maneja el examen de Saber Pro, el ICFES exactamente. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar este proceso de vincular las estrategias al curso, hay que tener en cuenta estas indicaciones, pero sin perder, lógicamente, la esencia disciplinar de lo que nosotros establecemos como propósito de formación dentro del curso Psicología Comunitaria. Aquí, pues, quiero presentarles un archivito que me pareció como importante. Vamos a ver si nos abre. Ay, no me abrió. Bueno, tendría que revisarlo. Aquí, si nosotros buscamos competencia de lectura crítica del Saber Pro, vamos a encontrar cuadernillos, vamos a encontrar herramientas que nos permiten de manera didáctica poder fortalecer esta competencia. Y aquí, esta imagen que ustedes ven fue un gráfico que yo saqué de este archivo, que en un ratico vamos a revisarlo. Aquí pues digamos que nos hace 3 afirmaciones importantes para que nosotros podamos fortalecer la competencia de lectura crítica, como la identificación y entendimiento de los contenidos que conforman un texto, la comprensión de cómo se articulan las partes de un texto, la reflexión a partir de un texto y cómo se evalúa su contenido, y estos recursos que se han venido compartiendo al interior del curso, en correo interno, en noticias del foro, que es información que le permite al estudiante poder estar un poco más relacionado con las competencias, el módulo de lectura crítica que también se les ha compartido y que es fundamental, algunos recursos educativos, centro de gamificado, y de esa manera, pues todos estos espacios le van a permitir al estudiante poder fortalecer y entrenar como tal esta competencia, ¿cierto? Esos son unos materiales complementarios que estuve de pronto revisando y esta caja de herramientas que es una asociada al ICFES, que es directamente de ellos, allí pues también se les ha compartido a los estudiantes para que ellos puedan realizar pues la revisión de unos materiales que le permiten pues familiarizarse como tal con cada una de las competencias, ¿no? Entonces la idea es que nosotros desde nuestro rol docente conozcamos toda esta información no solamente para el proceso de acreditación, certificación y demás, sino en la medida en que el estudiante requiera de nuestro acompañamiento y asesoría, pues nosotros entendamos cómo podemos direccionar esta ruta y que el estudiante pueda tener claridad sobre el procedimiento. Hay otros elementos importantes, pero pues se asume que ustedes tal vez ya lo conocen, como digamos la orientación de cómo se hace la inscripción, en qué momento se hace, dónde está esa información en la página de la universidad, cuáles son las fechas. La universidad pues cada periodo académico o anualmente comparte pues las circulares en donde está todo el calendario y la programación en relación al Saber Pro, y de esa manera pues el estudiante debe sí o sí seguir el proceso al pie de la letra. La prescripción de la prueba tiene un proceso bastante extenso. Entonces, el estudiante que no realice el proceso de manera adecuada, es decir, de pronto de los 5 pasos realiza solamente 4 y el último no lo hace, pues inmediatamente queda anulada la prueba si el estudiante haya realizado el pago. Por eso es fundamental que el estudiante realice todo el proceso de manera autónoma, lógicamente bajo el acompañamiento o los lineamientos de la universidad, pero tiene que hacerlo bajo el proceso que establece la UNAT. Si el estudiante lo hace de manera particular, es decir, presentación pues sin asociarla a ninguna universidad, las pruebas no van a ser válidas y el estudiante no va a poder graduarse. Entonces, para que lo tengamos presente. Aquí les quiero, permítanme que se me fue un poquito la presentación. Aquí. Entonces, profes, la ruta que establece el programa de psicología es que al interior de cada curso se incluyan estas competencias genéricas. Nosotros el periodo anterior en la acreditación 16.1, que se hizo para que el curso estuviera acreditado al 16.4.2024, se asociaron 2 actividades, fase 1 y fase 2, especialmente la fase 1, porque se establecían unas preguntas, unos interrogantes, que sí o sí el estudiante debía leer los documentos establecidos dentro de las unidades y de esa manera dar respuesta al ejercicio, ¿sí? Digamos que el nivel
aceptación, desarrollo y apropiación del ejercicio, pues los resultados fueron buenos, ¿sí? Sin embargo, para esta acreditación nosotros debemos ser mucho más rigurosos. Por eso es necesario que nosotros revisemos cómo el estudiante ha venido percibiendo la lectura crítica al interior del curso, si se ha evidenciado o no. Nosotros el periodo pasado realizamos unos encuentros CIPAS. Sin embargo, pues cuando se hizo el asesoramiento de quienes están liderando Saber Pro, pues manifestaban no solamente el curso, sino a todos los que habían incluido la estrategia, que los CIPAS no eran una estrategia que medía o que permitía fortalecer la lectura crítica. Por eso, pues digamos que se dejó a un lado. Sin embargo, por eso dentro de algunos encuentros que hemos realizado este periodo, como CIPAS o web conferencias, hemos dejado un espacio para hablar un poco sobre Saber Pro, sobre la competencia, y debemos continuar con el ejercicio, de manera de que el siguiente encuentro, ya sea la web 3 o ya sea otro CIPAS, debemos ya enfocarnos un poco más a realizar actividades prácticas sobre lectura crítica. Podemos hacer una tal vez en la web 3 o en el CIPAS que da explicación a la actividad correspondiente, ¿sí? Aquí es importante, profes, entonces, escucharlos, porque habíamos revisado tal vez cuando hicimos la primera inducción del curso, cómo podemos nosotros presentar un ejercicio que nos permita evaluar la estrategia de lectura crítica en el curso y qué ajustes nosotros podemos hacer. Ajustes en el sentido de que sabemos que va a haber una acreditación y que sí o sí el curso va a cambiar en un porcentaje bastante alto. Entonces, no sé, profe, me gustaría ya aquí escucharlos para que dentro de la consolidación del acta quede este ejercicio de propuesta, evaluación y ajustes y nosotros podamos incluir la percepción que ustedes tienen de Saber Pro y de cómo lo podemos manejar y mejorar y de cómo creen ustedes que el estudiante va percibiendo el ejercicio o va asimilando todas las acciones enfocadas hacia lectura crítica, especialmente en las actividades que ellos vienen desarrollando, fase 1 y fase 2, que fue la que ya cerraron y ustedes ya calificaron, ¿cierto? Entonces, profes, yo les dejo por acá, a ver, les voy a dejar por acá de pronto estas 3 preguntitas copiadas en el chat para que nosotros podamos iniciar como ese ejercicio de debate para dar respuesta entonces en cuál es la percepción de ustedes, cómo podemos mejorarlo al interior del curso y que de este ejercicio de realimentación pueda surgir una propuesta y una evaluación que nos permita los ajustes pertinentes en relación a la construcción del curso. ¿Sí? Entonces, pues, profe, no sé quién de pronto desee participar. Sí, ¿puedo iniciar yo? Claro, profe, adelante. Perfecto, muchas gracias compañeros, muchas gracias profe Lina por la información, y a los compañeros del siguiente periodo también. Eh, digamos que en el ejercicio, pues muchos de nosotros tenemos varios cursos y en esos cursos nos corresponden también componentes de las pruebas Saber Pro que nos permiten precisamente ver pues la manera en la cual se va orientando. Creo que sería muy importante, digamos, desde la percepción de nosotros como tutores, manejar una misma línea. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, cuando se trabaja desde acá, desde social, desde psicología comunitaria, perdón, lo referente a estos procesos bueno, estas dimensiones que evalúa Saber Pro, se maneja, por ejemplo, distinto que en técnicas e instrumentos de la investigación, que es otro curso que yo estoy acompañando. Sería importante, digamos, como que de ese enfoque se brindara un lineamiento eh, igual para cada uno de los cursos. No sé si me hago entender bien. Digamos, Profe, si una se va a pregunta. trabajar, señora. ¿Ese curso qué competencia maneja? ¿La misma? Sí, señora, pero digamos, los ejercicios o las veces que nosotros los componemos, digamos, cuando se abordan en webs, cuando se abordan en CIPAS, son diferentes. Entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, lectura crítica, saber que la lectura crítica vamos a manejar los mismos lineamientos en los cursos que corresponden precisamente a ese componente. Es cosa que nosotros vamos a decir, ah, bueno, vamos a trabajar la lectura crítica desde el análisis del discurso, desde los elementos que componen la lectura, desde la comprensión gramatical, desde... Sí me hago entender como que podamos manejar unos mismos núcleos problemáticos,
para sí mismo hacer un abordaje similar. Esa sería mi Sí, participación. pues sería lo ideal, ¿no, profe? Que a lo mejor pues todos los cursos asociados en lectura crítica o en las diferentes competencias pues manejen como una ruta establecida. Sin embargo, pues no sé por qué lo manejan de esa manera, a lo mejor porque el componente disciplinar de los cursos pues es totalmente diferente y en la acreditación pues cada docente lo articula a como de pronto considere que es la mejor opción para que el curso quede lo mejor posible, ¿no? Entonces, ahí, ya lo tengo aquí escrito en el acta, profe, de todas maneras, pues es válida la apreciación y lo dejaremos porque, pues para eso es este ejercicio, ¿no? Para que podamos Perfecto. nosotros desde esta percepción en el rol que cada uno tenemos, poder establecer lo que consideramos. Como usted lo dice, maneja otro curso, es docente en otro curso, allí manejan estrategias totalmente diferentes. Sin embargo, pues lo importante de esto es que la estrategia es una sola, que las competencias asociadas o el contenido que tiene esa competencia es uno solo. Y es allí donde nosotros, desde la experiencia que ya hemos venido teniendo en el curso, de pronto para los que son más antiguos, eh, podamos nosotros entonces ver cómo lo mejoramos, cómo desde ese plan de mejoramiento Saber Pro y son 12 cursos los que están asociados en esa competencia, algunas acciones, modelo de intervención, psicología evolutiva, aprendizaje, psicofisiología, tal vez se me escapa por ahí alguno, pero les voy a leer algo de lo que otros cursos están haciendo, a ver de repente cómo se nos abre un poco la información. Por ejemplo, la mayoría pues coincide en que se establezcan unas preguntas y que el estudiante las responda en pro de las lecturas sugeridas. Eso sí es algo transversal, ¿cierto? Que de manera reflexiva y profunda puedan ellos fundamentar estas respuestas para el análisis de los textos, que mediante las actividades del curso se fomente la comprensión de los textos, la relación y la interpretación, que el curso desde su perfil de egresado permita la comprensión y explicación de realidades sociales comunitarias, que en el proceso de acreditación se seleccionen lecturas para cada una de las unidades que permita a los estudiantes pasar por cada uno de los niveles, lo cual ayuda a profundizar el análisis mediante espacios de interacción, que mediante la articulación con un microcurrículo se formulen preguntas tipo lectura crítica. Por eso, mis profes, nosotros sí o sí en esta acreditación vamos a incluir una prueba objetiva cerrada, porque es un requerimiento del liderazgo del curso, del programa, perdón. No sé si vayamos a incluir dos, lo que sí es cierto es que mínimo vamos a realizar una, que también posiblemente ya no van a ser 4 fases, sino 5 fases, y que de esa manera, pues digamos que esta acreditación se viene desde lo retador. Siento que este proceso vamos a tener que ser muy rigurosos porque el curso ya se va acabando y en algún momento incluso el curso va, gracias doña Nayib, va a pasar a, se me fue la palabra, va a ser autodirigido, si no estoy mal. Entonces, pues eso es lo que se viene tal vez, ¿no? Adelante, profe Luisa. Ay, profe, buenos días para todos. Con sorpresa los ustedes. Bueno, profe, Posiblemente, ¿no, profe? No, a mí no me lo han sí. confirmado, pero pues la posibilidad está. Bueno, mi profe Lina y compañeros, en especial, pues manifestar que el curso, pues anteriormente había tenido esa orientación de proyectiva cerrada, que básicamente estaba comprendido dentro de la fase 1 y la fase 5, si no estoy mal, cuando Sí, habían las 5 fases. Que de hecho cuando estaba la profe Diana Carolina Arango, pues con ella, no miento, fue con la antigua Adriana, directora del curso, que se había estipulado por ese mismo sentido, porque queríamos nosotros en algún momento fortalecer esas competencias de lectura crítica y que básicamente por los CIPAS, por la dimensión o por los contenidos que debe tener un CIPA, pues no se le puede dar el manejo que se requiere. Sin embargo, dentro del curso es importante que se incorpore esta competencia como un ejercicio transversal dentro de todas las fases. ¿De qué manera podemos hacerlo nosotros? Es que dentro de esos trabajos que nosotros postulemos o tengamos o organicemos dentro de las fases del curso, podamos implementar esas preguntas, comprendiendo que es que la lectura crítica básicamente es una lectura también o comprensión de las narrativas
y por ahí nosotros dentro del componente social solidario podemos incluirlo frente a esas lecturas de las narrativas de las comunidades y podemos implementar preguntas a partir de ahí con relación a las lecturas del curso. Ahora bien, si bien es cierto, pues el curso va a pasar a acreditación y puede que lo que tengamos podamos rescatar algo que nos sirva para la próxima reacreditación, pero que también esas preguntas estén más orientadas al desarrollo explícitamente de lo comunitario y que le permita al estudiante no olvidarse de esa impronta social humanista, sino fortalecerla mediante esa lectura que se tiene. Para ello, pues yo sugiero que nosotros podamos realizar una propuesta que sea progresiva, de tal manera de que, por ejemplo, fase 1 o fase 2 podamos implementar el nivel de crítico, creo que es el textual, crítico, son 3, ¿no? Entonces, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 para cada fase. Y que de tal manera que cuando lleguemos a la última fase, pues lo cerremos con la prueba objetiva cerrada. Pues sería como un aporte ahí, mi profe. Muchas gracias. Gracias, profe, muy válido. Yo ya tomé aquí apuntes. Sí o sí, como les dije en un principio, el POC se va a articular en la fase 1. Revisaremos si también es pertinente realizarlo también en la fase final. Cuando la profe Diana estaba de directora, no recuerdo bien, pero creo que teníamos las 2 pruebas vinculadas al curso y los resultados pues no eran muy buenos y eso afectaba de manera importante en el promedio. Por eso se sugirió eliminarlas del curso, pero digamos que esa es como la indicación y lo que nos están solicitando de incluirlas nuevamente. Entonces, como les decía en un principio, los CIPAS no nos sirven como estrategia porque nosotros no tenemos, digamos que modo de evaluar el impacto, ya que la participación es poca. Tendríamos que crear una superestrategia que permita primero la asistencia del estudiante y segundo, que la actividad mida como tal la apropiación de la lectura crítica. Como usted lo dice, profe, que la articulación de cada fase sea secuencial en el avance de las competencias de lectura crítica, eso lo voy a dejar por acá porque me parece bastante importante, y retomar también y no dejar a un lado pues lo que ya está hecho, pero que nos dé como, no digamos para hacerlo igual, sino que nos permita orientarnos hacia la construcción de la nueva acreditación, ¿no? Tener en cuenta el nivel del curso según los descriptores, esto pues ya está, esto es asociado ya directamente a los impactos cuantitativos que se piden para nosotros entregar como las evidencias, ¿cierto? Y lo que yo les decía en un principio, ya esto lo vamos a hacer después en unos días porque en cualquier momento ya habilitan como tal el proceso de acreditación y para este ejercicio pues vamos a contar con el acompañamiento de los profes del 16.2, de la directora, la profe Casey. Entonces, de esa manera, pues yo creo que va a ser mucho más enriquecedor el ejercicio y va a ser más fácil para todos también. Porque también que se sugiere que para que la competencia se evidencie en el curso, nosotros en cada fase debemos proponer herramientas. Yo creo que se los mencioné en una reunión anterior de Saber Pro, como por ejemplo, un mentefacto argumental que permita que el estudiante pueda soportar hipótesis y que de esa manera nosotros no perdamos en lo disciplinar, pero que tampoco dejemos a un lado el fortalecimiento de la competencia de lectura crítica, ¿no? Algo importante también, profes, y eso lo vamos a trabajar más adelante, es que sí o sí vamos a tener que hacer un OBI de lectura crítica. Yo pienso que eso no es tan complejo, pero en este proceso de acreditación lo vamos a tener que hacer. El docente que quiera de pronto apoyarme, con gusto me escribe y empezamos a trabajar sobre el ejercicio. Lógicamente los créditos dentro de la elaboración del mismo pues van a quedar en quienes participen, ¿no? Máximo yo creería que con 2 docentes es suficiente. A ver, yo creo que eso como en relación a estrategias, nosotros debemos vincular dentro del ejercicio cuadros sinópticos. Bueno, eso ya se va a hacer de pronto más detalladamente cuando nos entremos a realizar las propuestas de la activación de herramientas o estrategias que nos permitan poder entonces vincular la estrategia de manera directa en el curso, ¿no? No sé, mis profes, de pronto alguien más que quiera dar un aporte en relación a esto. Quisiera preguntarles si en esta pregunta ya no tenemos más aportes. Profe Casey, adelante, y profe Diana.
Es que no les había visto la pantalla. Hola compañeros, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Y yo creo que de pronto sería valioso incluir controles de lectura dentro de las actividades, como ese ejercicio también de reconocimiento al interior de cada uno de los niveles de la lectura crítica. También emplear una caja de herramientas como material pedagógico complementario. Hay una página de recursos pedagógicos que se llama Leo y es de la Universidad de los Andes, en donde se presenta un material que puede ser, digamos, como muy valioso para los estudiantes, es complementario y creo que también pues dentro de las experiencias que pudimos tener cuando tuvimos prueba objetiva cerrada al interior del curso, pues sí tiene digamos una incidencia directa en los resultados de los porcentajes. Por eso de pronto se sugiere pues que si es posible y de acuerdo pues también a las directrices del liderazgo del programa, pues que se pueda incluir una sola y que también que se consulte la posibilidad de que no, digamos como que se articule o se registre a partir del proctoring, porque eso también genera muchas dificultades, especialmente con los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad educativa. Entonces, esas son como las experiencias que nosotros vivimos en ese momento, que nos generó también, digamos que al hacer la prueba al inicio y al finalizar el curso, pues se generaran muchas dificultades, sobre todo en la contratación de los profes en esos primeros días. Eso también generó pues que el estudiante digamos que no alcanzara a tener el profe asignado y de esta manera pues se generaban muchas preguntas alrededor de la prueba. Entonces ese sería mi aporte, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Yo ya dejé acá sus recomendaciones. Yo creo que yo tengo esa cajita de herramientas que en algún momento usted la compartió. La voy a dejar también aquí dentro del acta para que pues se deje como sugerencia y podamos también tenerla en cuenta. Muchas gracias, profe Diana. Adelante, profe Casey. Profe, bueno, después de escuchar lo que han compartido los compañeros, pues yo pienso que no sé qué posibilidades haya de incluir dentro del ejercicio una actividad que permita que el estudiante reflexione a partir de las experiencias y la realidad de la comunidad en la cual está inmerso. Si bien es cierto, pienso que para promover lo que es la lectura crítica dentro del curso, no sé si de pronto un ejercicio de Photobooks, por ejemplo, que busca precisamente registrar y reflexionar sobre esas experiencias y realidades de la comunidad, ayuda a que los estudiantes interioricen lo que son las lecturas y puedan trabajar también, reflexionar, trabajar todo lo que, a partir de lo que esté habilitado en esos momentos en la unidad, y no sé si de pronto un ejercicio o un ensayo, profe. El ensayo también es fundamental para este tipo de actividades porque precisamente a partir de ciertas preguntas el estudiante podría identificar, ¿verdad? Y dar cuenta de las lecturas a partir de ese ejercicio de reflexión. No sé si de pronto podrían incluirse algunos ejercicios o un ensayo entre las actividades de la guía. Vale, profe, yo ya dejé aquí también su aporte para que lo tengamos en cuenta. En el momento de la acreditación. Yo tengo bastantes expectativas en esta acreditación. Creo que pues hay bastante información que nosotros vamos a poder incluir, sobre todo que yo quiero que el curso quede muy bien acreditado para que, como para evitar tal vez, no sé, bueno, los lineamientos están ahí, pero para evitar tal vez o para proponer o dejar abierto un ejercicio positivo de acreditación y así que podamos nosotros continuar con bajo el curso en su metodología, ¿no? En su componente metodológico. Es, digamos, lo que yo quiero como mencionar, ¿no? Profes, estaba revisando por acá. Cuando nosotros empecemos ese ejercicio de acreditación es muy importante que si bien tengamos en cuenta cuáles son los tipos de lecturas que están ahí establecidas dentro del mismo componente, porque nosotros pues no vamos a agregar información que no esté, sino guiarnos bajo cómo está estructurada la lectura crítica, nosotros podamos vincular recursos gráficos
yo se los había mencionado, y es que eso permite que el estudiante pues estimule no solamente la creatividad, sino que también nosotros podamos presentar o solicitar información para que el estudiante lo presente de manera visual y concisa, y que invite dentro de la parte metodológica asociada al curso, por supuesto, el análisis y la interpretación de la información, ¿cierto? Como por ejemplo infografías, como por ejemplo tablas de datos, mapas conceptuales mentales, mapas geográficos, diagramas, lo tenemos que revisar, tenemos que buscar pues el que más de pronto esté asociado, el que nos permita más información, salir un poco de repente de pensar lo que el estudiante hace o no hace, sino nosotros establecer los criterios dentro del curso, y el estudiante sí o sí pues debe presentarlos y debe ajustarse a cómo está organizadas las actividades, ¿no? E incluso, por ejemplo, yo también tengo otro curso, y el curso es bastante retador para el estudiante, pero de acuerdo a mis estudiantes asignados, yo veo que el estudiante participa, a pesar que son 6 actividades dentro del curso, que la mayoría de actividades que también son prácticas, porque el curso es metodológico, tienen que hacer un montón de cosas que son bastante positivas, y me pareció bastante llamativo cómo está organizado el curso. Y hay todo tipo de actividades. Ahí tienen dos pruebas objetivas cerradas, tienen actividades en donde ellos a través de herramientas participativas comunitarias aplican en la comunidad. También tienen simuladores, bueno, tienen un montón de cosas, que es lo que yo quisiera que nosotros propongamos en este proceso de acreditación. Pensemos en cómo el estudiante percibe el curso en este momento y en cómo lo va a percibir una vez nosotros realicemos este proceso de acreditación. Nosotros, no sé, profe, ¿qué dice usted? Me había dicho que eran 3 docentes con usted, o son 4 con usted en el periodo 16-2. Somos 3, profe. Ah, vale. Entonces Somos 3. seríamos 15 docentes en este proceso de acreditación. Entonces yo creo que va a haber buen material y van a haber muchas ideas que nos van a permitir dejar el curso y acreditarlo de manera adecuada, sin perder, por supuesto, su ejercicio metodológico, su propósito de formación, pero que también la competencia se evidencie en cada una de las actividades. Adelante, profe Wilson. Hola, profe Lina, buenos días compañeros. Buenos días, Bueno, profe. profe, siendo un poco críticos con el curso y con las pruebas Saber Pro, yo creo que la universidad, no solo desde el curso de Psicología Comunitaria, sino desde los demás cursos, debemos plantear ya algunas estrategias mucho más rigurosas que le permitan al estudiante fortalecer las competencias y su idoneidad como futuro psicólogo. Es preocupante que uno llame a un estudiante, yo califiqué a un estudiante que envía una cuestión a medias en el ejercicio 2, me tomo el tiempo de llamarla, de explicarle por qué es importante que ya en sexto periodo académico que están los estudiantes pueda hacer un ejercicio con la comunidad, porque pues más adelante se va a enfrentar como psicóloga a este tipo de escenarios, a este tipo de población, y ahí puede generar una mala praxis, a explicarle el código ético y ontológico del psicólogo, por qué es necesario tener hacer una muy buena praxis, no caer en malas praxis, etcétera. Y me contesta una estudiante que yo le estoy llamando a perder el tiempo y que yo no le estoy aportando nada, o sea, que yo no le estoy aportando nada. Entonces, uno entiende es que la estudiante quiere que uno la llame porque además, pues, tuvo una calificación de 20 puntos sobre 150 puntos y eso es mucho, los puntos que tuvo, eh, como que es que usted tiene que hacerme y usted tiene que pasarme y usted tiene que convertirme en profesional, y eso no es correcto. Creo que el estudiante unadista, y yo soy egresado de esta universidad y ahora que estoy en un proceso doctoral que es totalmente diferente, uno dice y entiende que debería tener muchísimo más rigurosidad en esos procesos, porque después le van a hacer a uno falta, sea como egresado, sea como especialista, magíster o en el doctorado, le van a hacer falta. Entonces pienso que aquí tiene que haber un cambio significativo en cómo el estudiante percibe su proceso formativo. Creo que es la base fundamental.
Si no se tiene eso, de ahí en adelante podemos hacer muchas estrategias, como las que se hacen permanentemente, pero eso no va a lograr. No va a lograr en el estudiante que se comprometa con su proceso formativo, que sea consciente de que está llevando a cabo un proceso profesional en el área de psicología y las responsabilidades que eso conlleva a futuro, bueno, tanto como estudiante en formación, profesional en formación, como futuro profesional. Entonces, sí es bien preocupante eso, y aquí dentro de las mismas estrategias deberíamos partir de lo que siempre he insistido todo el tiempo, y es cómo empoderamos realmente a un estudiante a que ya empiece, que si bien la metodología le permite tener un proceso de aprendizaje de manera virtual y con las herramientas tecnológicas que se tengan, cómo salir ya de esa pantalla imaginaria que se tiene allí y empezar a tener una conciencia y una apropiación de su proceso formativo, del conocimiento en psicología, para que realmente se fortalezca. Si no logramos eso, muy difícilmente vamos a lograr que un estudiante se adapte a la lectura crítica, se adapte a hacer un análisis más profundo, se adapte a conocer y reconocer el rol del psicólogo que se tiene desde el área que está abordando. Entonces, la acreditación debe llevar inmerso consigo mismo esa forma o una estrategia que le permita al estudiante entender y comprender que es en este preciso momento donde está edificando un conocimiento y el cual va a utilizar para toda su vida, si es que quiere ejercer o si es que va a ejercer la profesión de la psicología en Colombia. Eso sería algo que en inicio daría, porque sí realmente es preocupante. Aparte de eso, unos estudiantes que envían hasta con el mismo tipo de letra que les sale en el chat GPT o en la inteligencia artificial, el copy-paste de eso que se tiene y no tiene ninguna consideración. Y pues por supuesto, algo que sí ofrece el curso de psicología comunitaria es que al ser también metodológico y que las personas, los estudiantes deben tener ese contacto con las poblaciones, pues ahí es muy difícil de que puedan presentar resultados erróneos que no corresponden a las actividades propias que se hacen. Pero ya Vale, en, profe. pero ya en el proceso, mi profe, qué pena, No, qué debemos pena, profe. tener como estrategia que el estudiante empiece a tener una confrontación teórica, empezando primero porque no debemos darle todo al estudiante. Si bien se le colocan allí unos documentos bibliográficos para que el estudiante haga unas lecturas, creo que el curso y creo que la metodología tiene que también llevar al estudiante a que busque los contenidos que se necesitan o que él necesita para ir mejorando el producto, para ir mejorando ese proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, cómo dentro del mismo curso podemos llevar al estudiante a que analice bases de datos. En este caso tenemos la biblioteca virtual de la universidad, y estoy casi seguro que muchos de los estudiantes no lo hacen, por más de que les envían correos, etcétera. Entonces, cómo dentro del ejercicio nosotros podemos colocar uno cuando, digamos, estamos en este nivel de formación, nos dicen, lo primero que nos dicen, vaya, busque en Scopus, en Melbeck, en cualquier base de datos, información, porque es un ejercicio que le permite a uno reconocer que lo que está leyendo tiene una rigurosidad, tiene una consistencia epistemológica y académica. Entonces, yo creo que dentro del curso ese sería un primer ejercicio, ¿no? Que buscar que el estudiante indague en la biblioteca de la universidad unos documentos, una información que se relaciona con psicología comunitaria, hablando por aquí. Aquí ya empieza a haber una lectura crítica porque el estudiante dice, no puedo quedarme o no me están dejando solo con lo que me están dando, sino me están obligando a ir a buscar, a ir a obtener una información. Y no es solo eso, que el estudiante empieza a entender por qué esos documentos son los que realmente están, y no buscar en otro tipo de literatura que tal vez no le va a aportar la rigurosidad científica que merece. Estamos en una ciencia que es la psicología, y debemos llevar al estudiante para allá. Claro, no lo vamos a llevar a un nivel de maestría, ni doctorado, ni etcétera, pero el solo hecho de hacer un ejercicio con las herramientas que tenemos dentro de la plataforma, ya por allí empieza a haber un sentido de pertenencia. El estudiante siente que no se puede quedar con lo que le estamos dando nosotros, sino que tiene que ir más allá. Pero además de eso, si buscamos mejorar lectura crítica y todos estos componentes que hacen parte de las pruebas Saber Pro,
también es necesario que el estudiante empiece a confrontar teoría, que el estudiante empiece a buscar esas teorías, no solamente leerla porque la lee de pronto quizás algunos y ni comprendieron lo que hicieron, sino que aprendan a hacer, por ejemplo, una pequeña revisión sistemática, algunos datos importantes que nosotros les podamos pedir. Mira, toma estas 2 o 3 lecturas y como son del mismo tema, psicología comunitaria, empiece usted a consolidar, a hacer un resumen bien estructurado de qué encuentra usted y cómo hay esas relaciones semánticas. Y eso sí que le va a permitir a la persona, y está demostrado, mejorar conexiones o crear nuevas conexiones a nivel neuronal que le permita entender y comprender. Yo creo que la lectura crítica tiene que ir desde allí, desde el empoderamiento, desde unos nuevos ejercicios que el estudiante haga, desde cómo empieza a confrontar esa teoría con la realidad, con los ejercicios propios que hacen allí en las comunidades, porque siguen haciendo ejercicios, ya por lo menos lo intentan con los cambios que se han hecho al curso, ya intentan hacer algún ejercicio más claro, aún todavía tienen dificultades cuando van a hacer un árbol de problemas porque ellos no deberían salirse de que van a hacer acciones psicosociales en territorio porque competen a psicología y aún les falta como esa explicación a las comunidades de cómo se hace un ejercicio entendiendo y comprendiendo los diferentes factores que están presentes en las realidades de las comunidades. Entonces, aunado a eso, pues sí, yo pienso también que las pruebas objetivas cerradas, donde pongan realmente a pensar al estudiante, pero para hacer esas pruebas objetivas cerradas hay que hacer los ejercicios que anteriormente yo mencioné, que el estudiante sepa buscar información, que el estudiante confronte información, que el estudiante tenga un pensamiento abierto y crítico. Eso es lo que nosotros llamamos lectura crítica, a comprender y a entender qué es lo que hay, cómo hay y qué se puede agregar a un nuevo conocimiento. Desde allí ya podríamos nosotros formular un curso con también con unas pruebas objetivas cerradas, que podría ser la primera y la última, como se había manejado antes, que una de presaberes, que es importante tener esa percepción del estudiante de cómo percibe la psicología comunitaria, el contexto comunitario, y al final cómo realmente ya puede a través de una prueba objetiva cerrada, decir claramente qué es lo que se tiene que hacer en una comunidad, cómo se debe abordar una comunidad y qué va a encontrar allí. Y eso, pues nosotros hemos tenido un banco de preguntas suficientemente amplio que lo podemos mejorar y lo podemos complementar. Eso sería mi aporte de acuerdo al ejercicio que hago permanentemente en el curso y queda en ese interrogante. Y entonces, profe Lina, si automatizan el curso, nosotros, ¿dónde quedamos? Eso es todo. Eso sí, no sé, profe. No puedo dar respuesta a su pregunta. Bueno, no, profe, de verdad que siempre es muy válido todo lo que usted aporta al curso. Para nosotros no es un secreto que el tema de la práctica al estudiante le cuesta, son bastante resistentes para que nosotros podamos, digamos que de manera rigurosa, que se cumpla el ejercicio que se establece dentro de cada una de las fases. Todo el tiempo nosotros tenemos muchas excusas cuando el estudiante debe sí o sí realizar práctica en comunidad. El solo hecho de escoger una comunidad ya es retador, a ellos les cuesta. Entonces ahí es donde nosotros debemos, en este ejercicio de acreditación, pues buscar las estrategias más amplias lo mejor posible para que nosotros partamos de ese detalle tan mínimo que al final pues se convierte también en un obstáculo en el ejercicio, ¿no? También pensar en cómo nosotros ubicamos al estudiante dentro del ejercicio metodológico cuando está fuera del país, cuando de repente tiene mil y una situación personal que ellos manifiestan o que ven o hacen ver como una limitante para poder realizar el ejercicio de práctica dentro de el ejercicio investigativo que se requiere en comunidad, dentro de esas gestiones asociadas a su rol como psicólogos. Entonces, pues todo eso es lo que nosotros debemos analizar alrededor de las realidades que tenemos del curso dentro de ese ejercicio inmediato y con postura crítica, pues realizar este proceso de acreditación, ¿no? Yo les voy a compartir, profes, el acta para que ustedes en algunos apartados podamos complementar la información. En este ejercicio, como les dije, pues van a quedar los lineamientos distribuidos a tanto escenario 1 y escenario 2, no, tanto al 16.1 como el 16.2. Tengo que revisar el tema del proctor y me parece importante
como esa indicación que realiza la profe Diana, porque sí es una situación compleja. En algún momento cuando tuvimos las pruebas al inicial en la fase inicial y final, pues fue bastante complejo por todo lo que trae de manera técnica, que el estudiante pueda realizar la prueba y todo lo que conlleva pues esta aplicación o esta herramienta. Entonces eso yo lo voy a revisar. Si nos dan la opción de no incluirlo, pues perfecto. Sin embargo, yo creo que a nosotros tengo entendido que al crear la prueba, inmediatamente el proctoring se activa. O sea, no hay opción como de decir si se puede o no se puede. Pero lo voy a preguntar porque considero que es una estrategia importante. Lo otro es que tal vez de pronto no lo incluyamos dentro de la fase inicial. Nosotros hemos sido bastante pragmáticos, diría yo, en la rigurosidad de las actividades. Yo he visto cursos en donde las actividades están, las pruebas objetivas cerradas en la fase 2, en la fase 3, en la fase 4. Entonces nosotros no podemos de pronto ser tan rigurosos y eso también lo voy a consultar en hacerlo en la fase inicial. Podríamos hacerlo, no sé si en otra fase. Tendríamos digamos que revisar en el marco de la acreditación, ¿no? A ver cómo este ejercicio nos permite establecerlos de la mejor manera, ¿no? Pues, profe, no, yo pienso que ya nuestro siguiente ejercicio es ya poder entonces ya tener claridad sobre la estrategia. Yo les había compartido en el marco de la invitación de esta reunión un documento que nos permite comprender un poco más sobre la lectura crítica, pero también que nos permite poder revisar como todos esos insumos que están ahí asociados para que nosotros en la medida en que ya empecemos ese proceso de acreditación, pues tengamos claridad cómo el IFES tiene un marco de referencia para evaluar esta competencia y de esa manera pues aterrizarla al curso, ¿sí? Entonces pues yo les voy a invitar a que ustedes revisen nuevamente el documento, a que estemos pues todos asociados hacia qué es la prueba, por qué es un ejercicio obligatorio, por qué el curso está asociado a la lectura crítica dentro de las 5 competencias genéricas y cómo nosotros de la mejor manera podemos alcanzar los resultados establecidos, los objetivos establecidos, pero que se evidencie, por supuesto, que la lectura crítica, porque al finalizar nosotros tenemos que presentar resultados y estos resultados nos exigen que nosotros podamos dentro de lo cualitativo, pero también dentro de lo cuantitativo, establecer cómo quedó el curso en relación a Saber Pro. Entonces, pues, profe, yo creo que no es más. Con los profes de mi red nos vamos a reunir. Yo creo que a más tardar mañana también para que revisemos los resultados de la fase 2, porque no hemos realizado ese ejercicio, para poder entregar el acta correspondiente. Entonces, pues igual yo tengo que revisar cómo estamos en ese sentido. Adelante, profe Geraldine. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Hey. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, claro que sí. Hola, profe, buenos días. Bueno, no, profe, ya a manera también de complementar el resumen que dice, de pronto mi impresión frente a los aportes de los compañeros y las compañeras, considero, de acuerdo a la lluvia de ideas, que quizá tenemos que tener algo muy presente y es el uso de la IA, porque, por ejemplo, para el caso de hacer un ensayo, o sea, nos lo ponen re complejo nosotros revisar, tener como los ensayos de los y las estudiantes con esa también, bajo ese criterio, ¿no? Que posiblemente puede ser con el apoyo de IA o completamente IA. Algunos estudiantes no son tan, digamos, de copiar y pegar con la misma letra, algunos son un poco más habilidosos, entonces ahí antes se perdería, o sea, le estaríamos dejando toda una fase a generar lo contrario. Entonces, digamos, pero claro, si nos vamos a lo que propone un ensayo, la complejidad que tiene, la profundidad, estaría buenísimo para el tema de la lectura crítica, pero como ahora nos enfrentamos también al uso de la IA, tenemos que pensar en todas las estrategias, automáticamente pensarnos cómo podrían hacer esto los estudiantes con IA y cómo entonces podríamos mitigarlo en cualquier estrategia que presentemos. Y también frente a las evaluaciones, yo todo el tiempo he estado como pensando, si se va a hacer una prueba objetiva,
Si es para fortalecer el tema de la lectura crítica, en la evaluación inicial no podría ser, porque es como una fase más de reconocimiento, presaberes. Y hacia la fase final, pues podría ser el ejercicio, pero coincido con la profe Lina que podría ser más bien en una fase intermedia. Sí. Porque en la fase final algunos estudiantes, aunque de acuerdo a los resultados que hemos tenido el curso, tal vez nuestro curso no pase mucho, pero muchos estudiantes como que ya ven que tienen 300 puntos y entonces no se han metido. Sí. Pero bueno, igual eso con cualquier estrategia que planteemos en la fase final, pues nos enfrentamos a ese desafío. Y por último, mantener el ejercicio con comunidad es clave, porque ahí, como ya lo mencionaban, creo que fue el profe Wilson, es muy difícil que sea como, y con las evidencias que se están pidiendo y demás, es mucho más difícil que hagan uso, pues, como de otras herramientas para hacer el ejercicio. Miren, profe, Solamente eso. les voy a... Gracias, profe Geraldine. Eso que usted dice sobre la estrategia de ensayo es muy pertinente y por eso nosotros debemos buscar otras herramientas, otras estrategias que no sean como las convencionales, porque eso les facilita a ellos el uso de inteligencia artificial. Entonces sí tenemos que ser muy creativos. Yo les voy a mostrar aquí una imagen en el chat del otro curso que yo tengo. Aquí el curso presenta las mismas 4 actividades que tienen la mayoría de cursos, teóricas, metodológicas, prácticas y demás, pero incluyeron 2 pruebas objetivas, una al inicio de reconocimiento de saberes y otra en la unidad, en el paso 5, para la comprensión y análisis. Esto es más asociado a las lecturas, más asociado a todo lo que está ahí vinculado dentro de las unidades. A mí me parece que de esa manera nosotros lo podemos también hacer. Entonces, digamos que ahí van surgiendo como las ideas para que nosotros ya cuando nos sentemos a crear este ejercicio, a pensar en las herramientas, en las estrategias y en cómo lo vamos a construir, pues ya tenemos unas ideitas que nos pueden servir y que pues no es que nos estemos copiando, pero sí yo creo que nos sirven de guía, ¿no? Entonces, pues, bueno, profe, yo creo Profe, que... perdón, ya lo último, es que me acordé en una clase que tuve sobre metodologías mixtas, la profesora lo que hacía era para, digamos, ser más críticos frente a qué métodos son mixtos o no, bajo la consigna pues de que muchas investigaciones dicen ser mixtas, pero realmente no lo son y están publicadas y demás. Entonces ella nos pedía escoger un artículo, resultado, ¿cierto? De un ejercicio mixto de investigación y teníamos que hacer, aparte y a partir de una pregunta orientada, cómo hacer un análisis crítico. Entonces, si lo trasladamos al curso, podría ser algo como un ejercicio resultado de procesos de intervención, acción, y que los estudiantes a partir de ahí pues hagan un ejercicio crítico y ahí estaría alineado, más se mantendría igual en la línea de los propósitos del curso y los propósitos de aprendizaje y lo que nos están solicitando de lectura crítica. Si me acabé de acordar, por eso así interrumpí. Pero bueno, eso ya, profe, gracias. Sí, profe, ¿no? Todo eso es muy válido. Nosotros ya después realizaremos las mesas de trabajo en compañía de la profe Casey para que todas esas experiencias que ustedes tienen desde otros cursos, desde sus formaciones, desde todo lo que ustedes estén haciendo, pues permitan y contribuyan a este ejercicio de acreditación y hacerlo pues lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, profes. Voy a dejar el acta, se las voy a compartir para que todos pues hagan sus participaciones también y poder en la jornada, más o menos a las 6 ya poder hacer entrega de esta acta porque el plazo creo que es hasta mañana y como se nos presentó Semana Santa, pues no pude realizarlo antes. Entonces, pues de esa manera también con la profe Casey podemos hacer entrega, ella desde sus evidencias y yo desde las del periodo 16.1. Entonces, profe, muchas gracias. Nos volveremos a ver en otros ejercicios. Una feliz mañana para todos y una feliz semana también y que sea muy productiva y provechosa. Muchas gracias a todos ustedes. Voy a cerrar por acá la grabación. Hasta luego.